Cristian está el enemigo. ¿Quién cayó? Vamos a contar tres a ver si guardamos. Vente, mi amor. Una, dos. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Amén. Esperamos en Jesucristo que todos se encuentren bien esta noche. Aleluya. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Que son muchísimas. Millones. Amén. Qué cosa maravillosa. Mire, quisiera que me acompañen un pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:18. Hasta para pronunciarlo. La batalla. Primera de Tesalonicenses práctica. 5:18. Corintios, Galatas, Hebreos, Santiago. No me va. Amén. ¿Tenemos? ¿Cuál era, hermano? Primera de Tesalonicenses 5:18. 5:18. Ok, ¿lo tenemos? Amén. ¿Puedo leerlo? Ok. Mire, dice la palabra de Dios así. Dice, dad gracias en todo. Den gracias en todo. Porque Es la voluntad la de Dios. razón de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes En en Cristo Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén. Vamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Te damos gracias. gracias Señor Damos la victoria como por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, rogamos que tu palabra sea esculpida en nuestra mente por el dedo de Dios esta noche. Y que nunca olvidemos el propósito de este servicio hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Amén. Bueno, usted tiene una Biblia, ¿verdad que sí? Amén. ¿Qué tanto ama usted la Biblia? Amén. Soso. Bueno, muy bien. La razón por la que le pregunto es que en la medida que usted ama la Biblia es la medida que usted busca la Biblia. La medida que usted la ama es la medida que usted la lee. Si usted nunca la lee, ¿cómo me dice que usted la ama mucho? Eso no concuerda. Bien, mis amados, dice la palabra de Dios, dar gracias en todo. Cuando uno da gracias a Dios, se da gracias con unas palabras, se da gracias con alabanza y se da gracias con la vida, es decir, con el hecho. Amén. Con un hecho. Por eso la Biblia dice dar con acción es un hecho, o algo desempeñado o para desempeñar. Un hecho. Dar gracias. Entonces sus acciones de usted en la vida le hablan a Dios. Si yo lo amo, busco, le temo, le respeto, le doy gracias. Si yo le amo, busco la palabra, pero si no le amo, mi boca le dice una cosa, pero mi corazón y mis hechos le dicen otra. ¿Sí me entienden? ¿Verdad que sí? Amén. Muy bien. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de alguien, dice. Alguien dice o alguien enseñó que se dé gracias a Dios, que se dé gracias por todo. Pero nótese que hay una vida de bendición y una vida de desgracia. Si usted me pone atención, me escuchará, y si no, pues se lo perderá. Amén. Nótese que la vida de bendición en Dios está en Cristo. Todo lo que pasa en Cristo es de acción de gracias. Cuando se vive fuera de Cristo, pareciera que las cosas no te nacen y no puedes dar gracias por desgracias. Porque la bendición de Dios o las cosas que me van a ayudar a mí a hacerme semejante a la imagen de Jesús son lo que me pasa en Jesucristo. Porque entonces cuando la persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, Dios empieza un plan en mí.
Entonces todo lo que pase en torno a mi vida ya en Jesucristo me va a estar guiando a la imagen de Jesucristo. Tiene que funcionar así. Amén. Ese es el plan de Dios. Pero fuera de Jesucristo, todas las cosas malas que me suceden, dígame usted, ¿a qué plan me lleva? Por eso pudiera dar gracias, pero en realidad no está teniendo una función conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿sí me escucho? Es que todos nosotros estemos dentro de Jesús. Nadie de nosotros fuera de Jesús. ¿Para qué? Para que las gracias sean recibidas de Dios. Amén. Porque ¿cómo puedo yo dar gracias a mi padre si lo estoy golpeando día y noche? ¿Cómo le das gracias? Gracias, papá. Gracias, padre. Está fuera de la voluntad de su padre. Cuando nosotros estamos violando la Biblia todos los días y sin remordimiento alguno, viviendo en pecado, deseando pecar, y nada nos para la boca, no nos para nada de murmurar, de maldecir, de hacer cosas malas, nada nos para. Entonces, así queremos dar gracias a Dios. No funciona porque es fuera del Cristo, fuera de la voluntad de Dios. No funciona así. Muy bien, dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, ese yo lo leo, y para asistir cada mañana, todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y asimismo por la tarde. En otras palabras, que el hábito a desempeñar se practica todos los días. Estamos tomando la oportunidad de el día o por la razón de acción de gracias. Déjeme decirle algo, pero multitudes de personas no supieron ni por dónde estaban las gracias. Solo en Jesús están las gracias. Porque esa es la voluntad de Dios, que todo hombre sea salvo y tenga a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Si eso no se respeta, las acciones de gracias no tienen validez o peso con su alabanza, con su acción. Es un desempeño fuera de la voluntad de Dios. No funciona así con Dios. ¿Sí me escucho? Amén. Amén. Alguien te mandó y lo planificó y lo estableció como una práctica continua. Pero ese alguien no es hombre. Ese alguien ni siquiera es mujer. Ni siquiera es un político. Ni siquiera es alguien de alto rango del gobierno. Ni siquiera es un presidente que lo estableció. De generación en generación. Ese alguien es mismo Dios. Amén. Amén. Y los de Dios aprenden de su padre. Es normal o regular que cada hijo busque a su padre y honre a su padre. Nadie puede honrar a Dios fuera de su voluntad. Si una persona se levanta y yo puedo honrar a Dios como me dé la gana, déjeme decirle que eso no es verdad. Dios no lo estableció así. Y cuando Dios establece lo que establece, siempre lleva un orden. El orden es empezar por Jesucristo. En Jesucristo se empieza una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva acción, nuevos hechos, nuevas palabras, nuevos deseos, nuevos hábitos, nuevo desempeño de acciones. En Jesucristo se comienza a vivir. Sin Jesús vivimos, pero muertos, sin vida, sin esperanza. El dar gracias a Dios es algo que Dios estableció. Es un pueblo, o a su pueblo, de generación en generación. Es algo que debe de ser parte de nuestra vida. Es la respuesta a un favor valorado. Es el bien del alma para recibir otro más y seguir recibiendo. En otras palabras, el alma agradece a Dios. Al hacerlo, Dios le continúa su favor a esa persona.
Muy bien. El dar gracias entonces sería un mandamiento o una sugerencia. Es una orden. El pasaje que leímos dice, dad gracias en todo. No dice, cuando tú sientas que te parece bien, da gracias a Dios. Tampoco dice, si las cosas están yendo bien, entonces da gracias a Dios. Si tu corazón te nace hacerlo, hazlo. No. Dice, dad gracias. Y lo que Dios demanda es una orden. Nadie puede ponérsele enfrente a Dios y decir, tú no eres nadie para decirme a mí que te dé gracias. No es una sugerencia. Tampoco si sentimos deseo, tampoco si todo te está yendo bien. Es una orden. Cuando Jesús sanó los 10 leprosos, solo uno se regresó a dar gracias. Jesús preguntó, ¿y dónde están los otros 9? Pareciera que es difícil para las personas empeñarse en tener un corazón agradecido. Pareciera que somos muy olvidadizos de lo tanto que Dios hace todos los días por nosotros. Lucas 17, del 15 al 17 dice, entonces uno de ellos, de los 10 leprosos que habían sido sanados, dijo, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Gracias porque me has sanado. Gracias porque me ayudaste, porque tuviste compasión de mí. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, los sanados? Y los otros 9, dice, Lucas 3. ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Quién de sus hijos todos los días es el primero que le daría gracias a Dios por un nuevo día? Y si de todos nosotros solamente saliera uno o una, entonces Jesús diría, ¿no son todos a los que yo les di vida hoy este día? Aleluya. Y los otros tantos, Amén. ¿dónde están? Amén. Amén. El dar gracias es también una acción. Salmo 104 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. La palabra acción en hebreo es la palabra lila. Da el sentido de efectuar algo. Vamos a efectuar algo. Da el sentido de hazaña de Dios. Amén. O desempeño de una persona. Él desempeña algo. ¿Cuál es tu oficio? Le dicen a alguien. Mi oficio es tal cosa. Pues en la casa de Dios nunca le faltará a un hijo de Dios su oficio o uno de los oficios principales que delegó a todo su pueblo. En otras palabras, nadie queda fuera de ese oficio. Toditos entrarán por las puertas o vendrán a la casa de Dios o se acordarán de su Dios para darle gracias. Todos tienen ese desempeño. Amén. Todos mis hijos, toda la iglesia, todos los que están adentro de la voluntad de Dios. Muy bien. Desempeñar quiere decir realizar una persona las labores o las funciones que corresponden a su cargo, profesión, papel o empleo. Nosotros somos trabajadores de alguien. Somos empleados por el contratista más grande del mundo. Amén. Somos nosotros la empresa de alguien dueño que tiene más poder que Amén. pueda existir debajo del cielo aquí en la tierra. Es el ser más extraordinario que usted pueda conocer. Aleluya. Es el ser más poderoso que usted pueda conocer. Amén. Es el ser más maravilloso o hermoso que usted pueda conocer. Jesucristo. Amén. Muy bien. El dar gracias a Dios y los demás también es un principio. Y es a donde queríamos llegar con todo esto. Mis amados hermanos,
Cuando una persona aprende a vivir sus principios, aprende a vivir para Dios. Amén. Si una persona no aprende a vivir sus principios bíblicos, esa persona no ha aprendido a vivir para Dios. Todos nosotros somos discípulos de alguien que vino para enseñarnos. ¿Por qué tenía alguien que enseñarnos? Porque nosotros sin él nos perderíamos. Necesitamos un guía. Amén. Jesús en la tierra, por eso él le enseñaba y él guiaba. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando yo me vaya, entonces vendrá alguien y los guiará a toda verdad. Necesitamos a alguien que nos enseñe los principios de Dios. ¿Por qué, hermano Mario? Porque sin principios de Dios, escúcheme bien, la palabra no cobrará vida en la persona. No es hasta que la persona le da vida a la palabra en su vida cuando la palabra se hace realidad. Es hasta que, lo voy a repetir, hasta que la persona le da vida o pone en práctica el principio que la palabra cobra vida en la persona. A menos no. ¿Sí me escuchó? Amén. Ok. ¿Cuál es el misterio de este principio entonces? Se necesita que cobre vida. Pero ¿cuál es el misterio del principio? Gracias, hermano, gracias, dar gracias, ¿es un principio? Sí. Amén. Dar gracias es el principio, uno de los principios más poderosos que pueda usted conocer en la voluntad de Dios. Amén. Por ejemplo, Dios dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Amén. Escuche bien esto, esto es poderoso. La persona que en su corazón agradeció a Dios con todo su corazón ese regalo, déjenme decirle que aparte de que Dios le da vida eterna, con Jesucristo le dará juntamente con él todas las cosas. Aleluya. Si la persona no quiso agradecer a Dios por ese regalo de la vida eterna en Jesucristo, esa persona se queda sin vida eterna y sin ninguna promesa de Dios, ni en la tierra ni en el cielo tampoco. Amén. Así de poderoso es, hermano, así de poderoso es el dar acción de gracias a Dios por un hecho que Él hizo a favor de mi vida. Gloria a Dios. Amén. Escuche la palabra. Muy bien. ¿Cuál es el misterio de este principio? Respuesta. El principio de la multiplicación o de la abundancia. Escuche la palabra. Mateo 15:36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Amén. Santo. ¿Por qué es el principio de la multiplicación? ¿Por qué Jesús no oró, Padre, yo te ruego que multipliques este pan, que multipliques estos peces? Usted puede ver a muchas personas en el mundo orando, Señor, por favor, dame frijolitos. Yo quiero tamalitos. Dios, yo no tengo zapatitos. Yo no sé, usted me entiende lo que le quiero decir. Pero escuche bien. Con unos pocos, 7 panes y los peces, lo único que... Ok, ¿no? ¿Listo? Amén. Ok. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Jesús no es cualquier ser, porque es ser humano, pero también es completamente Dios? Amén. ¿Por qué Él nos enseñaba y nos sigue enseñando
no solo con palabras. Lo que él hacía, la vida de Jesús es una enseñanza viva. Lo que él vivía era enseñanza y también lo enseñaba. Cuando él dijo gracias, él sabía el poder del principio del agradecimiento. Y al instante se empezó a multiplicar. Y se convirtió en tanto que comieron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y por si fuera poco, sobró 12 canastas. Amén. ¿Por qué? Que te gracias. Porque aparte de que abunda, todavía queda ahí visible. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Cuéstelo ya no Señor. Cuando el pueblo de Dios renegaba en el desierto, ¿no fue Dios quien hizo llover maná del cielo? No les envió codornices. No sacó agua de la roca. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para Dios o en Dios, ni siquiera para él que conociera a su Señor, ni siquiera habría lugar para preocupaciones. Si él supiera el principio de la bendición, lo único que tenía que decir, si es un pedacito de tortilla, gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, porque yo sé. Y hermanos, hay muchos testimonios donde Dios ha multiplicado hasta el dinero. Amén. Aleluya. En una ocasión estaba una viejita allí sudando, Señor, la comida y bla, bla, la comida, bla, bla. Ella era, quizás, no entendía al principio muy bien, pero iba pasando allá afuera uno de los loquitos de esos burlones. Es pecado ser burlón, ¿ok? Iba burlándose. La viejita loca está orando. Esta viejita está bien destrampada. Está orando que le caiga la comida del cielo. Fue y compró comida y se la trajo y se la dejó en la puerta. Y corrió. Oh, vean, mis amados hermanos. Miren, para Dios no es imposible. Saca comida del cielo, saca comida de las aguas, saca comida de la roca, saca comida hasta de los Santo. mares. Amén. Él no tiene un límite. Él no tiene límite. Muy bien. Mateo 15:37. Y todos comieron y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastos llenos. 7. Y los que habían comido fueron 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Esa fue una ocasión, la otra vez fue 5,000. Muy bien. Cuando eres agradecido con Dios, tu corazón, con todo tu corazón, en acción de gracias y alabanza, la gloria de Dios puede llenar tu vida y tu casa también. Es importante dar gracias. El ser agradecido con Dios y los demás es importante. Se le agradece a Dios en acción de gracias y alabanza, y se le da y se le agradece a Dios en una vida santa en servicio a Él. Otra vez el Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. En otro pasaje dice que cuando ellos vinieron con acción de gracias y alabando a su Dios, la gloria de Dios llenó todo ese lugar. Amén. Porque Amén. cuando le daban gracias sucede una cosa Santo. tan extraordinaria. Porque Dios está con el pueblo agradecido. Amén. Y con los rebeldes en el Santo. desierto, díganme ustedes, ¿qué les pasó? Ni siquiera entraron a la tierra prometida. Porque
después de una y otra y otra y otra vez que Dios mostraba su gloria y su gracia y su poder, ellos seguían renegando de Dios. Ni lo aceptaban ni le daban gracias, mas sí querían matar a pedradas a Moisés. ¿Sí me escuchan? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, amén. Sí. ¿Ah? Los niños del zapato, porque Sí. Ok. Quisiera que alguien me dijera lo que es, en resumen, lo que escuchó esta noche. pues, el de dar gracias en todo. La importancia de la acción de gracias a Dios, estar agradecidos por todo, aunque tengamos o no tengamos, estemos tristes o contentos. Y también tener esa generosidad de compartir. Amén. Que el Señor bendice a un corazón agradecido. Aleluya. Amén. Dar de gracia lo que El podrás provecho. haber recibido. Amén. Ok. Amén. ¿Alguien más? Ya. Está bien. Estuvimos. Quisiera